Cada vez que hay un sismo recién nos acordamos de que Ujú. tenemos que atender las viviendas que están en mal estado. En el Perú existe 1 millón de viviendas que están en mal estado, lo cual todavía no ha sido atendido ni por los gobiernos locales que tienen las competencias para poder intervenir en vivienda, como que por el gobierno central. La arquitecta Elizabeth Añaños, ex viceministra de Vivienda y representante de CIAC, Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, para hablar justamente en relación de lo que pasó hoy día en el sismo de 6.1 en Piura, Sullana. Le damos la bienvenida a la arquitecta Añaños. Muy buenas noches, bienvenida exitosa. Muy buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Por favor, ¿qué reflexión le deja primero que nada esa situación sísmica que se da en el país de forma periódica y que siempre estamos analizando la infraestructura y el tema de prevención de riesgos? Sí, miren, cada vez que hay un sismo recién nos acordamos de que Ujú. tenemos que atender las viviendas que están en mal estado. En el Perú existe 1 millón de viviendas que están en mal estado, lo cual todavía no ha sido atendido ni por los gobiernos locales que tienen las competencias para poder intervenir en vivienda, como que por el gobierno central. Todavía no hay un programa que pueda dar asistencia técnica a las familias para que puedan construir mejor o dar opciones de vivienda seguras, ¿no? Entonces, el tema de riesgo se incrementa justamente por las condiciones en cómo están construidas las viviendas. Hay que recordar que en el Perú el 70% de las viviendas han sido construidas sin asistencia técnica. ¿Y eso qué significa? Con malas condiciones de riesgo, que pueden tener riesgo estructural, que no tienen ventilación, que no tienen las condiciones adecuadas, y sobre eso las familias además siguen construyendo cada día y hay mucha inversión, ¿no? De materiales de construcción Ujú. en fierro y cemento que se está yendo a este sector informal. Entonces, es urgente que los gobiernos locales puedan implementar estas acciones, programas de mejoramiento de vivienda y también el gobierno central. Y además, volviendo a lo que ustedes comentaban, la gobernanza. Es necesario que el gobierno local va a tener que trabajar con el Ministerio de Vivienda en estos casos. Es más, en las emergencias, el primero que sale es el gobierno local para Ujú. atender, por ejemplo, lo que ha pasado en el sismo de anoche, pero luego con un decreto supremo, si es que la emergencia es muy grande, tiene que entrar el gobierno central y tiene mecanismos para entrar, ¿no? Entonces estamos hablando que primero tienen que trabajar juntos y que hay un gran reto en las viviendas que están mal construidas. Exactamente, a ver, y nuestro país es tan extenso con tantos problemas, por ejemplo, aquí en Lima, hablamos de la costa, viviendas en la ladera de los cerros, en zonas arenosas como aquí, por ejemplo, Villa El Salvador, Callao, Villa María del Triunfo. Me voy a la sierra también, este evento que ocurrió en una zona minera donde se desmoronaron muchas casas, y me voy a la selva también. ¿Qué En pasa Ancash. en Ancash? ¿Qué pasa cuando hay un desastre natural en la selva? Y como no hay caminos de conexión, se demora mucho en llegar la ayuda. ¿De dónde debe partir esta gestión articulada para que todos los alcaldes y gobernadores regionales tengan un plan de estrategia que se active ya en el acto cuando esto ocurra? Hay dos tipos de riesgo. Uno, el que he comentado, es de la misma vivienda que está mal construida, pero por otro lado también están las viviendas, como tú comentas, que están construidas en lugares inadecuados. Y ese problema es responsabilidad directa de los gobiernos locales, porque no han tenido un plan de desarrollo urbano, ¿no? Hay que recordar que el año pasado ha salido una nueva ley, un nuevo marco que hace que los planes de desarrollo urbano tengan dientes, ¿no? Tengan mayores opciones e instrumentos de gestión para que puedan operativizarse mejor. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer los gobiernos locales es priorizar sus recursos para poder hacer planes de desarrollo urbano, que los planes lo que te dice es dónde tienes que construir y dónde no debes de construir, dónde tienes que proteger, dónde tienes que dejar los márgenes de los ríos, dónde en las lomas ya no puedes construir, por ejemplo, en Lima o en otras ciudades en diferentes puntos del país. También hay zonas que ya se sabe dónde no tienen que construir, pero ante la falta de fiscalización y ante la falta de planificación urbana, hemos hecho que las ciudades en los últimos años, el 93% crezca de origen informal.
que el Estado no esté presente y que sea solamente dado el espacio para los traficantes de terrenos que engañan muchas veces a las familias dándoles un lote en zonas inadecuadas, ¿no? Entonces, eso es grave. Entonces, tenemos dos temas: la planificación urbana, que es competencia directa de los gobiernos locales, y por otro lado, la mejora de la vivienda. Y es por eso, y ahora les comento lo que viene desarrollando el Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad. Tiene ya soluciones y temas, porque todo lo que estamos hablando ya se sabe, ya hay experiencia en países cercanos que tienen los mismos problemas, que obviamente hay que adecuarlos a la realidad nacional, pero ya es momento que se empiece a ejecutar, porque ya se sabe cuáles son las soluciones. Por ejemplo, para las zonas de laderas, para esos casi 40% de población, 12 millones de peruanos que viven en zonas, en barrios urbanos marginales, hay programas de mejoramiento de barrios que pueden aplicarse, que no es solamente la escalerita o la pista, sino que transformaciones integrales del barrio. Y eso es competencia del gobierno local, que tendría que estar impulsado con el gobierno central. Y por otro lado, también hay soluciones. Les voy a comentar, hay una estrategia que se llama Manzana Segura, que se está desarrollando en el Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad, con el Colegio de Arquitectos de la Región de Lima, con organismo internacional y con el sector privado. Sería bueno que el gobierno local se pueda integrar a estas Ya. soluciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando soluciones de reforzamiento estructural de viviendas que han sido construidas informalmente, y que además se les pueda mejorar la vivienda, y que además, como siguen construyendo, desarrollar soluciones técnicas para que puedan crecer mejor. Pero, Y esto pasa por probar, ¿no? arquitecta Ñaños, yo quiero que regrese un poquitito a lo que mencionaba hace un instante, Ok. de las experiencias que hay en otras partes del mundo y que son competencias además que se le atribuye al gobierno local. ¿Cuáles son esas experiencias? Y en el marco de ello, ¿qué cosa tendría que hacer una municipalidad en la parte preventiva para evitar situaciones trágicas ante una ocurrencia de un desastre natural? Mira, el caso más cercano, y además de conocimiento mundial, porque es ejemplo en muchas ciudades, además en Latinoamérica, estamos hablando de una realidad muy cercana, es el caso de Medellín, en Colombia. Ujú. En Medellín, en Colombia, un alcalde, hace 20 años casi, 15 años aproximadamente, implementó programas de mejoramiento integral de barrio. Entonces, lo primero que hicieron fue planificar las ciudades, o sea, dónde tiene que crecer la ciudad y cómo tiene que crecer la ciudad. Y luego implementaron programas de mejoramiento integral de barrios. ¿Y qué es esto? A través de la misma municipalidad, estamos hablando del gobierno local, ni siquiera con el ejecutivo. Desde el gobierno local empezaron a hacer una revisión, obviamente, dependiendo de las condiciones de las viviendas que estaban en laderas con riesgo. Hicieron algunas reubicaciones de viviendas en edificios, en viviendas que construyeron. Hicieron el mejoramiento de reforzamiento, muro de contención, caminos. Luego mejoraron las viviendas. Entonces estamos hablando que intervienes en un pedazo de ciudad, no estás poniendo una escalera como un parche, sino que estás trabajando en un entorno, en un barrio, porque al final los ciudadanos habitan en barrios, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces tienes esos ejemplos, que además también lo puedes encontrar en Brasil, lo puedes encontrar en Ecuador, pero Perú no pasa nada todavía, porque justamente es parte del compromiso que tiene que tener el gobierno local. Ahora sí, hay una diferencia muy importante entre los países los que estoy mencionando, en Colombia, en Medellín, en estas ciudades, en donde las competencias de las municipalidades son más fuertes. En Perú, por eso, mientras que se tenga que reajustar las competencias y reforzar, y además reforzar la gestión municipal, que como vemos no ha sido muy exitosa en muchos lugares por corrupción o porque no tienen recursos humanos para poder ejecutar planes y proyectos, tienen que trabajar con el Ejecutivo, no hay otra forma. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, por ejemplo, el Ministerio de Economía tendría que darles asistencia técnica, el Ministerio de Vivienda tendría que darles recursos, tendría que darles justamente asistencia técnica en estos programas, podrían trabajar con organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, por préstamos, podrían gestionarse. Entonces, lo que se tiene que hacer es armar un programa de inversión, ¿no? Que ya de una vez identifique, que además ya están identificados los sectores, sobre todo en Lima, que además tiene la mayor cantidad de población que está en riesgo, y empezar a trabajar, sentarse todos, hacer un plan, poner un cronograma, cuantificar los recursos e iniciar e instalar además un equipo técnico de calidad
que impulse estos proyectos. Entonces, como te digo, ya están, la receta ya está, hay que tomar la decisión y empezar a ejecutar estos planes en un territorio con las condiciones locales y aterrizándolo y ajustándolo a la realidad nacional que tenemos. Cierto lo que usted menciona, porque según cifras oficiales de 10 construcciones, 8 se realizan lamentablemente en la informalidad. ¿Sabe cuántas personas están en riesgo por la falta de ejecución de estos planes de prevención? ¿Cuántos peruanos viven en riesgo constante? Mira, de los últimos reportes, o sea, por ejemplo, hay casi 5 millones de personas que viven en riesgo muy alto. En Lima, en realidad, ahora hay estudios que se están realizando por el Ministerio de Ambiente, que esperamos que pronto se puedan comunicar, en donde están determinando en Lima metropolitana cuáles son esas familias que están en riesgo. En Lima son aproximadamente, de acuerdo a la información que ahora se tiene, 700.000 ¿no? Personas que viven en condiciones de riesgo extremo en las zonas altas de laderas, porque obviamente han sido parte de un proceso de construcción informal, de ocupación informal, además que han autoconstruido y la estabilidad de esas zonas pues no aguanta para una condición extrema en un sismo extremo. Entonces, hay zonas que sí o sí van a tener que ser reasentadas. Y eso además es una decisión política que quien venga tiene que poder hacerlo. Esperamos que lo puedan hacer. Pero bueno, como he explicado, es complejo y para eso necesitas decisión, trabajar juntos, que haya gobernabilidad y poder como tener un equipo técnico ideal para que pueda implementar estas soluciones. Bien, arquitecta Ñaños, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.